Buenos días, en la cápsula de hoy vamos a hablar sobre las ecuaciones de movimiento que aparecen de manera natural como una nueva representación después de realizar los dibujos, las gráficas de aceleración y velocidad. Recordemos que cuando teníamos una situación física, nosotros teníamos varios pasos y varias herramientas de modelación, como las gráficas estroboscópicas, los diagramas de velocidad y aceleración, y finalmente los gráficos de aceleración y velocidad, que eran como los que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, en este caso teníamos un objeto que se mueve en una dimensión con una aceleración positiva, está acelerando, está incrementando su rapidez, y en el gráfico de velocidad vemos que, por ejemplo, en un tiempo t igual a 0, la velocidad del objeto era igual a v sub 0. Ahora, recordemos que si consideramos un intervalo de tiempo, el área bajo la curva del gráfico de aceleración representa algo más. Representa, en este caso, el cambio en velocidad. Entonces, como vemos ahí en la ecuación presente, lo primero que podemos determinar a partir del gráfico de aceleración, que es una línea constante, es que la aceleración en todo el tiempo, o sea, la función a de t, va a ser igual a una constante de magnitud a, como viene ahí. Y el área bajo la curva nos permite encontrar el cambio en velocidad. Por ejemplo, la velocidad al tiempo delta t menos la velocidad sub 0, que sería el cambio en velocidad en ese tiempo que está ahí, correspondería al área, que sería a por delta t. ¿Ok? Así que ahí nos aparece una ecuación, que es la ecuación ahora ordenada, que es simplemente una ecuación de una línea recta, donde la velocidad en un tiempo delta t es igual a la pendiente, en este caso, de la línea recta, que es igual a delta t vendría a ser la variable, más el intersecto, que sería b sub 0. Y esto corresponde a la ecuación de una línea recta. Ahora, el desplazamiento correspondería al área bajo la curva en este gráfico de velocidad. Ahora, esa área, si se fijan ahí, es un trapecio, así que lo vamos a desarrollar aparte. Delta X es, en este caso, el símbolo que vamos a usar para el desplazamiento y correspondería al promedio de las alturas en el gráfico. O sea, la primera altura sería b sub 0, la segunda altura sería b sub delta t, o b evaluado en delta t, y el promedio de eso multiplicado por la base, que es delta t, correspondería al desplazamiento o al área bajo la curva que tenemos aquí. Entonces, reemplacemos la velocidad en delta t que aparece ahí, que aparecía de describir la línea recta, y si se dan cuenta, se simplifica un poquito el desplazamiento y podemos escribir el desplazamiento como b0 por delta t más un medio de la aceleración por delta t cuadrado. Así que aquí aparece una expresión cuadrática que en general representaría a una parábola para el desplazamiento. Una parábola usando como variable el delta t. Entonces, resumiendo, esta sería la ecuación del desplazamiento. Nosotros lo hicimos a partir del área bajo la curva, pero ustedes que ya saben algo, poquito a lo mejor, sobre integración, es el equivalente a encontrar la antiderivada de la ecuación de velocidad. Entonces, ya habíamos visto algunos pasos para la modelación. Repitamos: gráfica estroboscópica, diagrama de velocidad, diagrama de aceleración, gráfico de aceleración, gráfico de velocidad. No nos olvidemos que entre medio, cuando uno construye el modelo, porque yo solamente dicté las herramientas, cuando uno construye el modelo, además, después de los diagramas de velocidad y aceleración, debería definir muy claramente su sistema de referencia. Y estas son las ecuaciones. Para el caso de un objeto que se mueve con aceleración constante, en primer lugar, a de t es igual a a. Ese puede ser positivo o negativo, en este caso estamos refiriéndonos a este dibujo. La velocidad se puede escribir como la ecuación de la línea recta, donde a corresponde a la pendiente de la recta y b sub 0 correspondería en este caso al intersecto con el eje de la velocidad.
Y finalmente el desplazamiento correspondería entonces a una parte que aporta la velocidad inicial, o sea, v sub 0 delta t, una parte lineal, y una parte cuadrática que aporta la aceleración. Eso es importante porque cuando el delta t es muy grande, la aceleración gana en ese contrapeso de esas dos partes de las, digamos, de los sumandos que están representando al desplazamiento. Cuando el delta t es muy chico, menor que 1, ustedes saben que un número menor que 1 al cuadrado es menor todavía que el número, así que en ese caso gana el contrapeso el aporte de la velocidad inicial. Así que al principio como que la velocidad inicial aporta más, pero a medida que transcurre el tiempo la aceleración le aporta. No nos queremos ir sin ver cómo los vectores aparecen en esto. Entonces, hasta ahora hemos trabajado en una dimensión. Las características vectoriales de la velocidad inicial, de la velocidad y la aceleración aparecen en el signo. El signo es el que representa la dirección que tenemos. ¿Okay? Pero ahora, ¿qué pasa si nos vamos a movimientos de mayor dimensión? 2, 3 dimensiones. Podemos identificar dentro de nuestras ecuaciones del lado izquierdo las cantidades que son vectoriales. Por ejemplo, la aceleración es un vector. La velocidad y velocidad cero son vectores. El desplazamiento es un vector. Así que nos vamos a la derecha y reescribimos esto en términos vectoriales. Esto es prácticamente un proceso de vectorización, o sea, identificar qué elementos del lado izquierdo son vectores. Ahora lo transformamos en vectores y en principio esas tres ecuaciones que aparecen ahí corresponderían al modelo para el movimiento de objetos en 2 o 3 dimensiones cuando se tiene aceleración constante. Bueno, antes de irnos, vamos a ver cómo podríamos resolver el problema del globo aerostático que suelta una carga cuando iba a 30 metros por segundo hacia arriba, usando las ecuaciones de la derecha. Entonces, fíjense una cosa. Inicialmente teníamos una velocidad de 30 metros por segundo apuntando hacia arriba. Y en todo momento el globo, la carga, del momento que se suelta, está sometido a la aceleración de gravedad, que es un vector que apunta hacia abajo. Fíjense que las flechas indican la dirección de los vectores velocidad y aceleración. No le estoy agregando los signos a los números. O sea, no estoy escribiendo el menos 10 o lo que sea, porque aquí no tengo un eje de referencia. Voy a trabajar esto sin eje de referencia. Voy a trabajar solamente con vectores. Entonces, fíjense que tengo un vector arriba a la derecha, pueden ver la ecuación para ver qué significa. El primero, tenemos el vector d, que es el vector de desplazamiento. Tenemos v sub 0, que es un vector de 30 metros por segundo apuntando hacia arriba, multiplicado por delta t. Delta t es un escalar, por lo tanto amplifica ese vector. Y como delta t es positivo, lo amplifica manteniendo la misma dirección. Así que tenemos un vector igual a 30 delta t apuntando hacia arriba. Veamos nuevamente la ecuación. El segundo término es un término que le estamos sumando, un vector que le estamos sumando al primero que dibujamos. Por lo tanto, si recordamos cómo va la suma de vectores, eso correspondería a un vector de tamaño 10 entre 2, o sea, 5, delta t cuadrado apuntando hacia abajo. Si el delta t es grande, entonces ese término sobrepasa, vamos a decir, el tamaño que aporta el 30 delta t, y que claramente lo que nosotros buscamos es cuando toca el suelo, por ejemplo. Y si en el momento inicial, cuando se corta la cuerda que sostiene la carga, estamos a 400 metros de distancia, entonces la suma de esos dos vectores correspondería al vector de desplazamiento que está dibujado ahí de 400 metros. Entonces vean nuevamente el esquema de vectores. Tenemos un vector de 30 delta t que corresponde al primer término del desplazamiento. Luego tenemos un vector apuntando hacia abajo de 5 delta t cuadrado que corresponde al segundo término del desplazamiento. Y esa suma correspondería al vector de desplazamiento, que en este caso tiene una magnitud de 400 metros apuntando hacia abajo, porque va desde el inicio del primer vector a la punta del segundo vector. Así que ahora olvidémonos de los vectores. Tenemos ecuaciones ahora de números. Tenemos 30 delta t más 400. Se fijan ahí, es el largo total. Debería ser igual a 5 delta t cuadrado. Resuelven
esa ecuación cuadrática y les aparece que el delta t, o el tiempo en el que va a volver a tocar el suelo la carga que lleva el globo, es 12,4 segundos. Entonces quiero terminar con este ejercicio para que vean que los vectores nos pueden ayudar realmente a simplificar mucho más algunos problemas digamos, cuando tenemos situaciones donde los objetos están sometidos a o tienen, ¿verdad?, aceleración constante en cualquiera, en una o dos dimensiones. En la clase que vamos a ver después de esta clase invertida de este video, vamos justamente a tratar qué sucede en casos cuando estamos trabajando en dos dimensiones. Bueno, muchas gracias nuevamente por su atención y lo dejamos hasta ahí y espero que esto sirva para que le saquen mayor provecho a la clase que viene. Los invito a que contesten la pregunta que viene después de este video en el aula virtual para los estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias.